Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Antes de leer y comprender las Escrituras, solamente teníamos un concepto acerca de Dios antes. Usualmente en las iglesias, detrás de los púlpitos, se nos hablaba de un Dios benévolo, de un Dios de amor. Y aunque esto es cierto, la Biblia habla extensamente sobre la gracia, sobre la misericordia y del amor de Dios. También es cierto que Dios es un Dios santo y justo y que aborrece el pecado. Y no tan solamente al pecado en sí Dios odia y aborrece, sino que Dios también odia y aborrece al pecador, a aquel que lo practica. Miren cómo dice el Salmo capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero conforme asistimos a la iglesia, conforme nos sentamos en nuestros hogares para leer la Escritura, y conforme pasa el tiempo y leemos y escuchamos la palabra y meditamos en ella, y por obra milagrosa el Espíritu Santo de Dios comienza a iluminar nuestros corazones, entendemos quién es Dios. Nos damos cuenta de que Dios no es como nosotros, sino que Él es único. Así que después de esta premisa, es que entonces comprendemos todo lo demás, absolutamente todo, comenzando por nosotros mismos. Nos damos cuenta de que hemos una y otra vez transgredido la ley de Dios. Y nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador y que necesitamos correr a los pies de Cristo. Pero muchas veces al principio sí puede parecer extraño lo que escuchamos de este libro sagrado, y honestamente creo que debe de ser así, porque antes solamente estábamos adiestrados sobre conceptos humanos y terrenales y a veces hasta demoníacos. Pero una vez habiendo probado la verdad, ya no se puede siquiera, y aunque queramos, volver atrás. Y los que vuelven atrás y apostatan de la fe, en realidad, ellos nunca pertenecieron al redil. Pero los que se quedan y luchan y perseveran por la verdad son aquellos quienes verdaderamente han entendido el plan redentor de Dios. Pero por eso, amada iglesia, la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Decía Juan Calvino: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios.
Así que hoy privilegiadamente nos encontramos una vez más en este lugar, el cual podemos denominar confiadamente como la casa de Dios, como casa de oración, por el simple hecho de que nos encontramos los santos de Dios reunidos con el propósito de adorarle con todo nuestro ser, pero también al mismo tiempo con el propósito de solemnemente escuchar y aprender atentamente su palabra, la cual es eterna y preciosa a nuestras almas. Amén. Esto que acabamos de leer, así a simple vista, parece ser algo sencillo. Y les confieso verdaderamente que este pasaje no es un pasaje fácil. De hecho, es considerado el pasaje más difícil de todo el Antiguo Testamento. Y por esa razón, este solo pasaje ha causado mucha polémica, como vamos a ver nosotros mismos también. Así que le pido y le invito, mi amado hermano, simplemente a que sea como los debería y a que escuche y reciba esta palabra con toda solicitud. Y cuando vaya a su hogar, tal vez usted mismo verifique si lo que se dijo fue cierto. Así que vayamos a nuestro texto, profundicémonos un poco más de lo que eventualmente hacemos cuando solamente leemos así de pasada. Solamente por el hecho de leer esta palabra y estudiarla, nosotros como cristianos, como estudiantes diligentes de la palabra de Dios, nosotros debemos de obtener de ella, escuche esto, una sola interpretación. No existen dos interpretaciones, ni tres, ni más. Existe únicamente una sola interpretación. La palabra de Dios no es empleada como la filosofía del posmodernismo, que básicamente traduce todo como relativo. Si para ti eso significa, dicen ellos, perfecto. Si eso te hace sentir bien, adelante. Ellos dicen, esta es mi verdad y tu verdad puede ser también tu verdad, tu propia verdad. No, amada iglesia, así no es con la palabra de Dios. Dios dijo y así es y punto. Así que cuando leemos pasajes como este y existen diferentes posturas y aún sobre el resto de la palabra de Dios y salen diferentes interpretaciones, estas diferentes interpretaciones salen no porque haya un problema dentro de la palabra de Dios. Obviamente existen pasajes difíciles, tal y como nuestro pasaje del día de hoy, pero existen las diferentes posturas porque la culpa en realidad está en el hombre, está en el ser humano, que aunque salvo y redimido por la gracia de Dios, aún estando en este cuerpo de carne y no redimido del todo, ni esperando su glorificación, el hombre creyente aún todavía comete errores al encontrarse con la palabra de Dios. Así que leamos una vez más el versículo 1 y 2 para que vean exactamente a qué es lo que nos estamos refiriendo. Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De nuevo, este es un pasaje verdaderamente muy complicado, por lo menos para muchas personas. Nosotros debemos de confiar en esta sola interpretación. Bueno, este pasaje no es la excepción y de hecho
De hecho, existen por lo menos otras 3 diferentes interpretaciones básicas que creyentes genuinos han tomado y adoptado a través de la historia. No tan solamente en la historia de la iglesia, sino a través de la historia de todo el pueblo de Dios. Así que si está tomando apuntes, estos son las 3 diferentes posturas que se han tomado a través de los años desde que se escribió este libro. La primera interpretación más antigua argumenta que los hijos de Dios aquí en el versículo 2 son ángeles caídos, o sea, demonios, y que se casaron con mujeres humanas. Y la ofensa de estos hijos de Dios, de estos ángeles caídos, fue básicamente violar el patrón dado por Dios sobre la creación y procrear según vemos el mandato de Dios hacia el hombre. Este punto o este argumento está presente desde tiempos antiguos. Podemos verlos en escritos del pueblo judío, como en libros tales como Primera de Enoch, la misma escritura, el Septuaginta y algunos escritos del historiador Josefo. Pero también podemos ver en el Nuevo Testamento que es apoyado este argumento, como por ejemplo en la segunda carta de Pedro y también en la carta de Judas. Ellos parece que comparten este mismo entendimiento. ¿De qué? De que los hijos de Dios del versículo 2 son ángeles caídos y que tomaron. Ahora, cuando el Antiguo Testamento, cuando el autor utilizó esta palabra, tomaron, no es como si ellos forzadamente tomaron a las mujeres, no, sino que ellos, esta palabra se refiere a que se casaron con ellas. O sea, fueron y alargaron la mano, tomaron su mano, la pidieron tal vez a sus padres, como hacían por costumbre, y ellas aceptaron a estos hijos de Dios, ángeles caídos, a estos demonios, y se casaron. Hubo una ceremonia, hubo una fiesta y se casaron y fueron felices. Esta es la primera interpretación. Tal vez suena un poco descabellada, ¿cierto? Pero sigamos viendo cuáles son las otras posturas y eventualmente les vamos a hacer saber cuál es la postura que nosotros tomamos. Ahora, la segunda interpretación básicamente se desarrolló entre aquellos que eran eruditos judíos a mediados del siglo II y que identifica a estos hijos de Dios básicamente como gobernantes humanos y cuya ofensa fue el matrimonio polígamo con los plebeyos. Hijos de Dios, esta segunda postura argumenta que los hijos de Dios son gobernantes poderosos y muy poderosos. Eran gobernantes que iban en contra de la voluntad de Dios y que las hijas de los hombres, de igual manera, así como en la primera postura con los ángeles caídos, ellas dijeron sí, se casaron con ellos. Pero hay un problema con esto, y no es cualquier problema. Este es un problema básicamente que viola el método interpretativo básico y fundamental de las Escrituras. ¿Y qué es este? La frase los hijos de Dios nunca se refiere a gobernantes humanos en el Antiguo Testamento. Una vez más, la frase los hijos de Dios nunca, esta es la palabra clave, nunca se refiere a gobernantes humanos en el Antiguo Testamento. Por lo que el intérprete, entonces, si toma esta postura, él debe de justificar por qué ese argumento. Y usualmente esa justificación de los que adoptan esta postura siempre es fundamentada en pura especulación. Y de nuevo, si nosotros queremos ser bíblicos, no podemos estar especulando así nomás porque sí. Recordemos, amada iglesia, esta es la santa palabra de Dios con la que estamos tratando. No es cualquier libro, no es cualquier escrito. Es la santa
Palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús. O sea, dejarán de existir, pero mis palabras no pasarán. Esta fue la segunda interpretación. Interesante, ¿no? La primera suena descabellada, la segunda suena interesante, pero no tiene fundamento bíblico. Pero hay otra tercera opción, otra tercera interpretación, que es sostenida por varios hermanos en la fe y que argumentan que los hijos de Dios eran hombres básicamente de la línea piadosa de Set, del hijo de Adán y Eva. ¿Recuerdan a este hombre? Aquel que había reemplazado al hijo que habían perdido por parte de Caín cuando lo había asesinado, a Abel. Y básicamente los que toman esta postura argumentan que estos hombres santos, podríamos decir así, se casaron con las descendientes de los hijos de Caín, quienes eran impíos. Esta interpretación básicamente se basa en una línea de descendientes que podemos ver a lo largo del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Génesis. Bueno, hasta el momento se oye bien, se escucha bien y tal vez para no causar problemas fácilmente adoptaríamos nosotros esta postura, ¿cierto? Sin embargo, esta tercera interpretación, así como la segunda interpretación, esta, la última, comparte una gran dificultad. La expresión hijos de Dios nunca, esta es la palabra clave, nunca se refiere a una línea de gente santa en alguna otra parte del Antiguo Testamento. No la podemos ver, no la podemos encontrar. No está ahí, no existe. O sea, en pocas palabras, no hay sustento bíblico. Ni en esta postura, ni tampoco en la segunda. Así que, ¿cuál es la postura que nosotros como iglesia creemos es la correcta? La primera, que los hijos de Dios se refiere a ángeles caídos, a demonios. Y esto lo comprobamos, podríamos decir fácilmente, con la frase encontrada en otras partes de las Escrituras. Así que comencemos con esta frase que se encuentra en el versículo 2, los hijos de Dios. Esta es la palabra clave que nosotros estamos tratando en esta mañana. Y es por eso que tomamos esta postura. Leamos una vez más el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿recuerdan el mandato? Fructificados y multiplicados. En cierto sentido estaban obedeciendo a Dios. Comenzaron a llenar la tierra. ¿Y qué dice? Les nacieron hijas a los hombres. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y literalmente se refiere de apariencia, eran hermosas. ¿Qué hicieron? Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, o sea, se casaron con ellas, escogiendo entre todas. O sea, que ellos básicamente iban y rondaban y las miraban y escogían. Decían cuál sí y cuál no. Cuál estaba no tan hermosa y cuál sí estaba muy hermosa, y esas eran las que ellos tomaban. Hijos de Dios. Veamos la consistencia. Esta es otra palabra clave que en nuestra doctrina y teología debemos de tener siempre. Consistencia. Ahora, ¿por qué es que concluimos que los hijos de Dios se refiere a ángeles caídos y no meramente a hombres humanos como nosotros? Simplemente por el uso de esta misma frase, esta misma exacta frase en otras porciones de las Escrituras. Recordemos, tenemos que ser consistentes. Así que rápidamente, y no se va a ir muy lejos, ahí en el libro de Job, vayamos ahí para que juntos podamos entender y comprender esta
Ahora sí que famosa frase entre nosotros. Job capítulo 1, versículo 6. ¿Cuántos estaban en esta historia? De todos. Pero de nuevo, como estamos en este lugar solemnemente sentados para estudiar la palabra de Dios, vamos a hacer énfasis también en este versículo, que tal vez, ¿no? Como costumbre, solamente lo leemos de paso. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está la frase, los hijos de Dios. Estos no eran hombres. ¿Cómo ellos, los hombres, iban a ir a presentarse donde Dios habita? Los hombres son ángeles. Y entre estos ángeles se encontraba también ¿quién? Este ser espiritual, quien es Satanás. Ahora vayamos al capítulo 2. Job capítulo 2, versículo 1, y aquí encontramos la misma frase. Aconteció que otro día vinieron ¿quiénes? Los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás, una vez más, Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Si estos hubiesen sido hombres humanos como ustedes y como yo, creo que el autor hubiese sido específico. Nos hubiese dicho que ellos habían ido al cielo, pero son raros los casos donde podemos ver que el hombre ha ido al cielo, y lo podemos ver en el apóstol Pablo, que ni siquiera pudo explicar lo que había visto, ¿cierto? Los hijos de Dios se refiere a ángeles. Ahora vayamos a este mismo libro, pero en el capítulo 38, y aquí quiero que obtengamos un poquito más de contexto y leamos desde el versículo 1, Job capítulo 38. Aquí ya ha pasado toda la dificultad de Job en su vida, y vemos que Dios soberanamente le explica a Job verdaderamente quién es él. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, le dice Jehová a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo está retando. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué ser humano, qué hombre estuvo presente cuando Dios creó todo? Ninguno. Los hijos de Dios no son hombres, los hijos de Dios son ángeles. Ángeles. Y en nuestro pasaje, el autor, quien por cierto fue el mismo Moisés, quien escribió tanto Génesis como Job, él utiliza la misma frase para referirse a ellos. Ahora, tenemos que hacer una buena aclaración sobre nuestro pasaje. Los hijos de Dios en nuestro pasaje no eran ángeles buenos. Ellos eran ángeles caídos. Eran aquellos ángeles que se habían rebelado junto con Satanás, su líder, en contra de Dios. Recordemos rápidamente la rebelión de Satanás y sus ángeles en contra de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, yo se lo leo rápidamente. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, o sea, del cielo, de la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese era Satanás. Y Dios lo echó de su presencia porque se había rebelado en contra de su presencia. Podemos verlo también en Isaías capítulo 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Otro nombre que se le da a Satanás. Hijo de la mañana, otro título. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y luego ya si nos vamos al último libro de nuestra Biblia, vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, vemos exactamente qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 3 del capítulo 12, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata, o sea, refiriéndose a Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Recuerden, los ángeles son mensajeros de Dios, y aquí el autor se refiere a ellos como estrellas del cielo. ¿Y qué pasó? Dice, y las arrojó sobre la tierra. Y luego en el versículo 9 del mismo capítulo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Recuerdan la serpiente en Génesis capítulo 3? Y fue lanzado fuera el gran dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y se fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, vemos no a todos los ángeles de Dios, pero vemos una parte de estos mismos seres angelicales, una vez demostrando su odio en contra del Dios Santo, al corromper el diseño perfecto de Dios en cuanto al matrimonio y a la familia. No solamente ellos se rebelaron arriba en el cielo en contra de Dios, sino que desde entonces, y de hecho hasta el día de hoy, buscan como leones rugientes acabar y destruir lo que Dios ha llamado bueno. Los hijos de Dios, ángeles caídos, demonios, que se casaron con mujeres hermosas, una abominación, una afrenta en contra de Dios. Pero no solamente vemos esto aquí en nuestro pasaje, vemos ahora todavía algo más devastador. Vemos también que el hombre en su depravación y corrupción tan grande en su corazón, parece ser que intencionalmente busca crear una raza superior y en cierta manera competir en contra de Dios. Usualmente nosotros solamente tenemos la imagen de la torre de Babel y cómo es que el hombre en aquel entonces quiso de alguna manera competir en contra de Dios, queriendo llegar a la cima, queriendo llegar al cielo y hacerse de un nombre, ¿cierto? Pero lo cierto es, amada iglesia, que el hombre lo ha querido hacer desde mucho antes y lo vemos aquí en nuestro pasaje. Esta nueva corrupción, tanto del matrimonio como de la familia, se describe como un intento de crear una raza superior y así ganar fama y renombre para competir en contra de la santa divinidad de Dios mismo.
Ahora, creo firmemente que hemos sustentado nuestra postura bíblicamente, pero creo que podemos hacerlo aún todavía más. Reforcemos lo que acabamos de decir. Noten cómo estos ángeles malvados fueron juzgados por Dios por lo que hicieron. Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas. El corromper su diseño perfecto sobre el matrimonio y la familia hizo que Dios actuara conforme a su carácter perfecto. Y miren lo que Dios hizo. Vayamos al Nuevo Testamento, Judas versículo 6. Judas, versículo 6. Y a los ángeles, ¿qué dice? Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su morada original? Seres espirituales. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo es que ellos tomaron forma humana. Sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aún hay ángeles caídos entre nosotros, o sea, demonios. Pero un solo grupo. La Biblia exactamente no nos revela cuántos de ellos fueron. Sabemos que una tercera parte de los ángeles, de los santos ángeles de Dios se rebelaron y se fueron con su líder y fueron echados del cielo. Pero entre esa tercera parte no sabemos exactamente cuántos están encerrados. Pero lo cierto es que Dios emitió juicio. Ellos tomaron para sí mujeres, se casaron con ellas. Así que Dios los encerró en prisiones de oscuridad para esperar que el día del juicio va a llegar, un día cuando ellos van a enfrentar a Dios por lo que hicieron. Sustentemos más esta postura. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios tenía que emitir juicio. Era algo verdaderamente grave lo que ellos habían hecho con las hijas de los hombres. Habían entrado dentro de la humanidad para corromper el diseño perfecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. Pero no tan solamente los ángeles caídos fueron juzgados, sino también Dios emitió juicio en contra del hombre. Génesis capítulo 6, volvamos, versículo 3. Y dijo Jehová, por lo que pasó, por lo que sucedió. Ahora refiriéndose a las mujeres, o sea, al hombre, hablando generalmente. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios tenía en mente traer sobre la tierra y sobre todo hombre un evento que los iba a básicamente exterminar. Dios iba a traer el diluvio para destruirlos completamente. ¿Qué manera tan más drástica podríamos decir de Dios? Pero si lo conocemos, si reconocemos quién Él es y de que Él es un Dios justo, esto es lo más adecuado. Pero aún así,
Miren lo que Dios hace. Dios todavía en ese juicio, y así como lo hizo en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, en medio de ese juicio Dios muestra su gracia. 120 años en donde todos los hombres en ese tiempo, todos sin excepción alguna, tuvieron la oportunidad de responder positivamente a la predicación fiel del hombre que halló gracia en los ojos de Dios, Noé. El juicio Dios lo emite justamente, pero al mismo tiempo le da una oportunidad al hombre. Y si tú en estas mañanas estás aquí y has escuchado la predicación del Evangelio y no la has aceptado por fe, y sigues viviendo tal y como a ti te place, yendo en contra de Dios, tomas estos 120 años simbólicos y haces de ellos lo que tú quieras e ignoras a Dios, tal vez no te va a llegar un diluvio, pero sí te espera un fuego eterno. Noé, y esto lo vamos a ver para la siguiente semana, Noé fue un hombre justo, y él encontró gracia ante los ojos de Dios, y por medio de él, Dios iba a básicamente empezar de nuevo. Le iba a dar una oportunidad más al hombre para que ahora sí pusiera sus pies sobre la tierra, se diera cuenta de quién es Dios y qué es lo que él demanda. Y segunda de Pedro capítulo 2 dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, vemos la gracia de Dios, guardó a Noé, pregonero de justicia. Miren cómo lo identifica este hombre de Dios, con otras 7 personas, su esposa, sus 2 hijos y sus nueras, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué estás haciendo, querido amigo? Y no te llamo hermano todavía porque aún no perteneces a la familia de Dios. Si tú, querido amigo, en estos 120 años simbólicos de tu vida, no has aceptado el Evangelio, no te arrepientes de todos tus pecados y confiesas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, ciertamente, así como a estos hombres malvados, va a venir sobre ti el juicio. Versículo 4. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra de aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, ¿qué eran los hijos de Dios, los ángeles? A las hijas de los hombres y les engendraron, ¿qué? Hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto, ciertamente bajo esta postura existen mucha resistencia también. Y los que argumentan en contra de ella citan textos como cuando Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero una cosa que tenemos que entender, que aunque esa es una realidad, ¿no? Y podríamos ir a otro pasaje como Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Vemos por lo menos en 2 ocasiones que hay 2 hombres que no murieron. O sea que Dios puede intervenir y puede aún quebrantar las leyes de la física, ¿no? Y en este caso del hombre y ese proceso que debe de pasar, así como todo hombre, la muerte, pero aún así los ángeles, siendo seres espirituales, recordemos, son seres que tienen mucho poder y tienen el poder para tomar forma de hombre. Ciertamente, y no estoy diciendo que va a suceder, pero ciertamente se podría aparecer uno aquí como hombre y no lo podríamos identificar porque ellos tienen ese tipo de poder. Otro ejemplo, y que vamos a ver más adelante, en este mismo libro de Génesis, vemos que había hombres cuando Lot, el sobrino del patriarca Abraham, le llegó una visita, y esta visita dice la escritura que eran ángeles, habiendo tomado forma de hombres.
¿Y qué fue lo que sucedió cuando los otros hombres los vieron? ¿Qué quisieron hacer? Quisieron llegarse con ellos. Perdón, ya habíamos visto esta cita con el pastor Carlos, este pasaje. O bueno, lo había mencionado brevemente. Tienen el poder ellos para tomar forma humana y así, de alguna manera, corromper lo que Dios ha hecho. Pero miren una vez más el versículo 4 y vean esta palabra, la palabra gigantes en la tierra. Esta palabra gigantes en el original, en el hebreo, es nefilim. Nefilim. Y esta palabra literalmente significa asaltar o atacar. Sí, literalmente estos hombres eran gigantes, no nos dice la escritura exactamente qué tan grandes eran. Vemos otros pasajes de la escritura en donde vemos que se mandan dos hombres para espiar, ¿no? El lugar donde se encuentran los enemigos del pueblo de Israel y el reporte cuando ellos regresaron era que habían visto hombres grandes de estatura. Y básicamente esto forma más sentido cuando vemos esta palabra nefilim, que significa asaltar o atacar. O sea que el producto de los hijos de Dios, los ángeles caídos y de las mujeres hermosas, pero rebeldes también, no era bueno. Estos gigantes eran malos, eran hombres malos. El Dios que una vez, al ver a sus criaturas más altas, y cuando digo altas no me refiero en poder, ni estatura, ni mucho menos, sino en el orden de creación que Dios hizo, y que luego vemos que Él lo mira al hombre y luego exclama, bueno, en gran manera. Ahora, al ver lo que ha sucedido, con mucho disgusto, es como si Dios hubiese dicho, esta no es la raza humana que yo soberanamente creé. Así que Dios decide destruirlos y empezar de nuevo. Versículo 5, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, para la otra semana vamos a ver lo que sucedió. Cómo Dios llama a este hombre justo, a Noé, y le da indicaciones exactas de cómo es que él debía de construir un arca para que él y su familia fueran salvos. Y ya en el capítulo 7 vemos cómo salen las torrenciales de agua y acaban con todo ser. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Básicamente el hombre continuaba corrompiendo la tierra y hacía que ésta se llenara todavía más de violencia. Miren rápidamente el versículo 11 del capítulo 6, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios tenía que deshacerse de esos hombres. Versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Qué sucedió? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta frase, se arrepintió Jehová, es del original Naham, que básicamente significa que le pesó a Dios. No es como si Dios hubiera hecho un error al haber creado al hombre. No es como si Dios hubiese arrepentido cuando nosotros nos arrepentimos cuando cometemos un error. Eso simplemente significa que Dios le dolió tanto porque el pecado humano, el pecado del hombre le causaba mucho dolor. Él se arrepintió de haberlo hecho y ¿qué dice? Le dolió en su corazón.
Era un profundo dolor. Versículo 7. ¿Y qué dijo Jehová? Versículo 7. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre. Miren, no solamente al hombre humano, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Y una vez más, pues me arrepiento. Me duele mi corazón de haberlos hecho. El Señor estaba dolido por el pecado. Así que Dios emite juicio justo y decide destruir a todos los hombres. Ya está dicho, Dios no se echa para atrás, iba a exterminar al hombre completamente. Versículo 8. Pero, aquí vemos el pero de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La palabra hebrea para halló gracia aquí, o favor, es usada por primera vez en toda la Biblia. Pero Noé halló gracia, halló el favor de Dios ante los ojos de Jehová. Noé no fue receptor del juicio emitido por Dios, sino que fue receptor de su gracia y escapó de ese castigo severo. Querido amigo, que estás aquí presente, la gracia de Dios el día de hoy está también disponible para ti. Su inmerecido amor puede ser recibido por ti el día de hoy por fe. Hoy, el día de hoy, tú puedes recibir la gracia de Dios si confiesas tus pecados. Si aceptas por fe quién es Dios y específicamente si aceptas por fe la obra y la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Esta gracia no solamente le dio a Noé, esta gracia es una gracia que el día de hoy tú también puedes recibir. Esta gracia Noé no la merecía, al mismo tiempo esa gracia tampoco tú la mereces. Es más, de hecho, si nosotros merecemos algo es la muerte. La muerte porque hemos pecado en contra del Santo Dios. Dios, como vamos a ver, no solamente libró a Noé y a su familia de las aguas del diluvio, Dios puede librarnos a todos nosotros el día de hoy. Podemos ver la justicia y la gracia de Dios al mismo tiempo, pero aquí, exactamente aquí, vemos que la promesa que Dios le había hecho a la mujer y que por medio de la descendencia de Noé, Dios iba a cumplir eventualmente su promesa. De Noé, la simiente iba a seguir esa misma línea hasta llegar al momento cuando el Mesías, Jesucristo, iba a nacer. Vemos por lo menos dos cosas importantes. Hasta el momento, en este libro, en Génesis, si vamos en el capítulo 6, vemos que la Biblia nos enseña sobre la condición del hombre, nos enseña la depravación total de la raza humana. Y el único remedio que vemos aquí, exactamente en este capítulo, es la gracia de Dios. Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Pero esa misma gracia, una vez más, esa misma gracia el día de hoy puede ser recibida por todos los pecadores. Y esos, querido amigo, hemos sido tú y yo. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? 120 años fueron muchos. Si tú pasas los 30, los 40, con suerte puedes llegar a los 70 u 80.
Nuestra vida ciertamente se está acortando cada vez más. El pecado verdaderamente nos ha consumido, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. ¿Qué estás haciendo con este tiempo? Recapacitar. ¿Vas a recapacitar o vas a seguir pecando en contra de Dios? Te invito a que, así como Noé, quien no tenía un entendimiento de la simiente, quien no tenía un entendimiento, ni siquiera sabía lo que iba a suceder en la cruz, pero lo que él sí sabía es que él creía en Dios. Tú has escuchado en numerosas ocasiones acerca del Evangelio. Has escuchado acerca de la persona de Cristo Jesús, quien dice la Biblia que Él es el único ser perfecto. Él es el Hijo de Dios. Él es el que vino a esta tierra a vivir la vida que tú no puedes vivir. Él cumplió a perfección la voluntad y todos los mandamientos de Dios en su corazón y en su mente. Siempre había perfección. Caminó en santidad, algo que tú y yo no podemos hacer ni un solo día de nuestras vidas. Y cuando Él fue llevado a la cruz injustamente, dice la Escritura que Dios le hizo pecado. Sin haber cometido nunca pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios en Él. Y lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo, mirar a la cruz, aceptar por fe y confesar tus pecados. Y serás salvo. Serás salvo de la ira de Dios y no del diluvio, sino del fuego eterno. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por el Evangelio. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice, Señor, a todo aquel que aún no te conoce, Señor, y que aún está meditando, Señor, sobre si verdaderamente tomar este paso de obediencia, el confesar a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Oramos, Señor, para que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que tú hagas en ellos, Señor, una obra redentora. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.